Sí, efectivamente estamos haciendo un seguimiento en un escenario tan especial para el país, pero hay que recordar que antes de la crisis del coronavirus, el país ya enfrentaba diferentes problemas, desequilibrios macroeconómicos, como resultado de desaciertos en políticas. A ver, hablemos de lo que nosotros consideramos las facturas pendientes, temas todavía no resueltos y que teníamos que se nos venía una desaceleración económica, pero hoy día con un escenario del COVID-19 estamos hablando prácticamente de una agudización aún más. ¿Y cómo lo podemos expresar esto? Un excesivo crecimiento de los gastos, ahí tenemos un déficit fiscal que cada vez es mayor, estamos hablando de que tenemos menos ingresos que lo que gastamos, tenemos una caída de la renta de hidrocarburos realmente considerable, o sea, el sector estratégico de generación de ingresos está en una situación compleja y esto nos ha llevado a un creciente endeudamiento externo. Esta es una trilogía compleja que le hemos llamado facturas pendientes, pero por el otro lado también desde el 2011 se congela el tipo de cambio en Bolivia y tenemos un déficit en la balanza comercial. Cuando hablamos de ese déficit de la balanza comercial, estamos hablando de que importamos más de lo que exportamos y por lo tanto, sumado a otros factores, esto lleva a una caída permanente de las reservas internacionales. Hoy día estamos en 6.500 millones de dólares de reservas internacionales. Ese es el último dato que da el Banco Central de Bolivia, pero que pues esto requiere respuestas urgentes. Esto no le vamos a pedir al actual gobierno. Vamos a tener que pedirle al gobierno que venga y eso implica escuchar a los candidatos las propuestas más coherentes para solucionar estos temas que garantizarían de alguna manera cierta estabilidad económica, diríamos, en un corto plazo en el país. Respuestas urgentes. ¿Y cuáles son las consecuencias, Mónica? Justamente lo que mencionaba, el tema de los jóvenes. Encima se nos suma un fenómeno demográfico en el país realmente desafiante. Como nunca en la historia boliviana, tenemos a la mayor cantidad de la población en edad de trabajar. Y este fenómeno que se llama el bono demográfico, lo vamos a tener desde el 2015, empieza este fenómeno demográfico en Bolivia, lo vamos a tener por 30 años en el país. Para un país, esta es la mejor garantía y el mejor capital para llegar a generar riqueza en un país. Pero si no les hemos dejado las condiciones para generar oportunidades, empleo, estamos hablando de los jóvenes, de los que hoy son niños y de aquí a 10 a 15 años van a asumir también la conducción del país y la economía del país. Si no les hemos dejado hoy día condiciones, cuidado que estemos con serios conflictos sociales, socioeconómicos hacia adelante y estructurales, que finalmente volvamos otra vez a este círculo vicioso de buscar el desarrollo humano integral en Bolivia. Juan Carlos, se hablaba de las diferentes formas, lo voy a decir para decirlo así claro, de esta crisis económica, ¿no? Y en principio entiendo que el Fondo Monetario Internacional hablaba de una crisis en B, o sea, de caída drástica, pero de recuperación muy rápida. ¿Cómo cree usted que va a ser esta crisis en Bolivia? ¿Va a ser una crisis así de recuperación rápida o vamos a estar en crisis muchos años? Bueno, el gran problema es que la dependencia de la generación de ingresos en Bolivia está basada fundamentalmente en la inversión pública. Este es el modelo que nos han dejado desde hace 14 años atrás, donde se ha planteado y se ha apostado que la economía esté en manos del Estado y no se ha dejado las condiciones adecuadas para el otro sector importante para el movimiento de una economía, que es la inversión privada. Y por lo tanto, hoy día, cuando los ingresos son menores a raíz del tema de hidrocarburos y minería, pues la crisis que se nos viene va a ser más profunda. No es solo de un impacto inmediato. Y el problema es el shock social que va a traer todo esto, cuando tenemos una población de casi el 72% de la población que vive en el marco de una economía informal, por lo tanto, con unas condiciones de empleo absolutamente bajísimas, ¿no? Y con unos fenómenos que nos van a llevar a la conflictividad social.
Hasta hace un año atrás veíamos que a raíz de este modelo de la generación de la demanda interna, como así lo ha planteado el gobierno anterior, teníamos y hemos logrado, creo, conseguir que sectores sociales en la pobreza mejoren sus condiciones. Casi el 31% de la clase media, así considerada, del 22 tradicional que tenemos, ese 31 estaba en condiciones absolutamente vulnerables. Y hoy día podemos ver las consecuencias. Esta gente, estos 31% de la población que vive de comercio y servicios y basado en el marco de esa demanda interna que mueve la inversión pública, hoy va a sentir el golpe directo en su situación. Y por lo tanto, a nadie le gusta ser pobre, Mónica. Y esto puede llevarnos a situaciones de conflictividad a corto plazo. Juan Carlos, ¿qué efecto puede tener la realización de elecciones en septiembre, la elección de un nuevo gobierno? Y no es que vaya a llegar con una varita mágica y vaya a arreglar las cosas que vienen marchando mal en el país desde el punto de vista económico desde hace más de una década. ¿Cómo ve usted, cómo ve Jubileo el efecto de unas elecciones como las que ya tienen fecha señalada en Bolivia? Bueno, lo primero, Choco, que hay que definir en el país es que tenemos una seria crisis político-institucional, por un lado. Por otro lado, un tema no resuelto de conflictividad social y con un proceso de pacificación frustrado, y lastimosamente con un sistema político miope, sin una mirada estratégica para el país. El escenario en el que estamos entrando, en un escenario electoral, no tiene nada que ver con la realidad que vamos a tener que enfrentar. Esta realidad nos ha cambiado totalmente. Y tal vez hoy la realidad es tal vez más grande en conflictividad que la propia capacidad del Estado y la propia mirada de desarrollo estratégica de nuestros políticos. Pensamos que el proceso electoral que vamos a tener es como casi una continuidad de esta transición. Ojalá en 3 años no lleguemos a un revocatorio con la crisis política que se pueda desatar, pero también veamos hacia adelante lo que pueda venir en cuanto a país para poder transformar las cosas. Creo que lo que hay que demandar hoy a los políticos es ponerse a la altura de los hechos. Esos programas de gobierno presentados al Tribunal Supremo Electoral en su momento en el calendario no tienen nada que ver con la realidad que hoy estamos viviendo. ¿Cuánto de eso se tiene que revisar, se tiene que profundizar? ¿Cuánto de eso como mensaje a la población se le va a dar como signos de esperanza y de alternativa frente a la situación que estamos viviendo? Pero también es importante que el coronavirus en la opinión pública no solamente se quede como el causante de toda esta crisis, cuando muchos de estos problemas ya han venido prácticamente de década atrás y que todavía no los hemos podido resolver. Y qué ironía que hoy día veamos estos movimientos de decisiones de un gobierno cuando habla de cerrar el Ministerio de Culturas, el Ministerio de Deportes, sin hacer mella alguna en el presupuesto, y cuando tenemos otro tipo de ministerios, como por ejemplo el de la presidencia, cómo estaba diseñado, tenía más presupuesto que las gobernaciones juntas, ¿no? Que las 10 gobernaciones juntas, las 9 gobernaciones juntas en el país. Estas ironías, ¿no? Cuando uno mira el presupuesto y sus bajas ejecuciones de los ministerios, ahí es donde habría que aplicar los ajustes necesarios, porque es lógico, estamos en una emergencia, se necesitan recursos públicos, hay que buscar la manera, pero no así. Qué poca mirada de que la cultura se haya transformado en el último carro del desarrollo del país, cuando puede ser en un país como el nuestro el motor del desarrollo. Pero faltan concepciones, faltan miradas de desarrollo en el país,
Y esto está ausente en el debate de los candidatos políticos, ¿no? Si habláramos de solo un ejemplo. Entonces creo que es importante este proceso que ojalá nos lleve a un diálogo, a un gran acuerdo político que es necesario para poder enfrentar la situación que tenemos hacia adelante y no solamente cumplir con los mecanismos que nos lleva el proceso electoral, porque no hemos resuelto los problemas de fondo. Juan Carlos, usted conoce muy bien el presupuesto general del Estado. Ayer cuando se le preguntaba a los ministros de cuánto ahorro estábamos hablando al reducir 3 ministerios y 2 embajadas, decían que recién iban a hacer el cálculo, ¿no? O sea, lo cual llamaba muchísimo la atención. Pero usted que lo conoce a fondo el presupuesto, ¿de cuánto estamos hablando aproximadamente de ahorro para el Estado? A ver, el presupuesto vigente es de 114.315 millones de bolivianos. Y cuando hablamos de cuánto estamos ahorrando, no llegan a 105 millones de bolivianos unidos entre el Ministerio de Deportes y Culturas. Eso es lo que se está ahorrando. Es decir, es prácticamente nada en función a lo que se requiere. Creo que hay otras medidas, como esa que la habíamos planteado en el tema de lo que significa el tema del fondo de hidrocarburos, por ejemplo, ¿no? Que eso como una especie de incentivo hacia la exploración, se estaba medrando de esos recursos a municipios y gobernaciones, y creo que esa es una adecuada manera de hacer retorno de estos recursos al país. Pero otros temas que tienen que ver con la ejecución de los ministerios, cuando uno mira hasta hoy el porcentaje de ejecución, hablemos del Ministerio de Obras Públicas, ha ejecutado el 2,3% de su presupuesto, que es de 1.526 millones de bolivianos. ¿Qué queremos hacer? ¿Seguir con la mentalidad de cemento y obrismo y dejar que podamos descuidar emergencias como la de salud? O un Ministerio de la Presidencia que tiene 1.539 millones de bolivianos. Eso era resultado del presupuesto anterior, lógicamente, no sé cómo estará ajustado hoy día, pero ¿cuánto ha ejecutado? 2,2% de su presupuesto. Estamos a mitad de año. Entonces, no sería la otra manera, más bien mirar la eficiencia y la eficacia de la ejecución de los ministerios y en base a eso, agarrar esos recursos y destinarlos a la emergencia sanitaria. Todos estamos de acuerdo que necesitamos recursos para enfrentar el tema. Pero veamos pues el tema de la eficiencia que pueda tener en la gestión pública, ¿no? Creo que sería una buena manera de poder conseguir recursos. ¿Cómo es que voces como la suya, la de su organización, la de Jubileo, Juan Carlos, sobre estos temas tan medulares, tan trascendentes, es decir, no se amplifican y ayudan de alguna manera, si es que las escuchan en los niveles donde las tienen que escuchar, a recomponer el rumbo de las cosas? Bueno, Choco, hace 15 años vamos bregando con mucho de esto, con distintos temas. Empezamos con el tema de la deuda externa, que hoy día se ha vuelto otra vez el tema de primer orden, no solo en Bolivia, sino a nivel de toda América Latina. Pero lo que pasa es que estamos al frente de esta lógica del cálculo político, y esta es una pena. Hay que reconocer que el ministro Parada, en su primer momento, hemos hecho un esfuerzo conjunto de poder mostrar la situación económica del país. Eso es lo que necesita el país, que sea un gobierno transparente, que muestre la situación como está. Y en función a eso recién se pueda sentar uno a dialogar para saber efectivamente cuánto tenemos y cómo hay que destinar esos recursos, el uso y destino de esos recursos. Creo que eso es muy importante. O lo que pasó con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, con quienes hicimos un evento para mirar la situación de los hidrocarburos, pero no, el cálculo político acabó con la renuncia del presidente de la ANH y otra vez las noticias de alguna manera justificadas, ¿no? Porque a veces los políticos tienen la habilidad de hasta nos convencen que 1 más 1 es igual 3, ¿no? Entonces, creo que estas habilidades ya basta hoy día. O sea, hoy día estamos frente a una emergencia sanitaria, estamos con un Estado que tiene una debilidad enorme
y estamos con un foco de conflictividad tremendo en el país. ¿Qué hacemos? Tendríamos que sentarnos a buscar con absoluta responsabilidad salidas reales al país, ¿no? Y creo que esa es la tarea, y vamos a seguir en eso. Es nuestra tarea cumplir esto de llevar al debate público estos temas, de que la gente conozca lo que está pasando en el país. Y también, por el otro lado, en todo el tema de democracia y derechos humanos, que es otra dimensión en la que trabajamos, también vamos a estar presentes en las elecciones, pese a que lo que les comentaba, el panorama de las reglas de juego, pero también hay que coadyuvar que estas sean pues absolutamente transparentes, ¿no? Que no tengamos... Y sin duda el rol de la Fundación Jubileo en las pasadas elecciones fue decisivo, fue determinante, indudablemente, ¿no? Con toda ese despliegue que hubo para poder hacer el conteo rápido y ser una fuente muy fiable de información para todo el país. Gracias, Juan Carlos, por esta entrevista. Muchísimas gracias, Mónica. Yo con gusto y pues a las órdenes para cualquier cosa. Gracias, muchas gracias, Juan Carlos. Cuídese, que esté bien. Gracias, igualmente. Mónica, son las 9:45 de la mañana. Nos toca ir a la pausa. Yo les pediría que al retorno ya podamos hacer un resumen de todo lo que ha pasado en esta mañana frenética, porque desde que hemos empezado, entrevista tras entrevista con los actores centrales de la actualidad informativa. Oiga, Juan Manuel, antes de irnos, usted me mostró una E en un papelito, una E. Ya me mostró antes la tijera. Yo le entiendo que es la tijera, pero después la E no sé qué. Ensalada. Es un 3 al revés. Esa. Es un 3 al revés. Ah, es que usted me lo ponía como E. Ah, ya me doy cuenta. Al anecdotario de qué semana. Son los misterios de los programas virtuales, ¿ya? Vamos a la pausa. Al retornar haremos un breve resumen y pasaremos a hablar de la donación de plasma. Tenemos dos historias dignas de estar en primera plana. Y tengo una noticia más que contarles después, para los amantes del cine. Perfecto. Vamos a la pausa, Cristian, y al volver tenemos una agenda llena.